los viernes 19 a 21. Nada, listo, ya está, pasó. 8:20. Tenemos gente que viene a visitarnos desde Mendoza, así que vamos a ver si podemos pronunciar bien el apellido de Eduardo, y ahora me va a corregir él. Buenas noches, Eduardo Schaberger. A ver, ¿qué tal lo dije? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo No, bien? bastante bien, bastante bien. Bastante bien, decilo vos, Lo a ver único que voy a cuál es la corregir, diferencia. no soy de Mendoza, soy de Rafaela, provincia de Santa Fe. Ah, de Santa Fe, Muchas veces mirá. se confunden, claro, San Claro, Rafaela con San con Rafael San y por Rafael, eso exacto. Mendoza, Claro, pero Santa no, es Fecina. provincia de Santa Fe. Bueno, ¿y cómo está todo por Santa Fe? ¿Cómo va por allá? Todo bien, caluroso hoy. ¿Sí? Acá también, está No todavía. estamos tan lejos. No estamos tan lejos, así que. Pero bueno, acá ahora el Sí. clima, bueno, sabe más Eduardo, para eso lo hemos convocado, es que su Instagram es Eduardo Schaberger, así como suena S-H-A-B larga E-R-G-E-R, así que el que quiera ir metiéndose, tenés un montón de fotos y de información ahí, que está buenísima. Yo, la verdad, no te conocía y no conocía bien esta especialidad. Queremos que nos cuentes vos un poco cómo surge, cómo se te ocurre empezar a mirar a los astros y entablaste una amistad ahí, una pasión. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, como muchos, en el tema este de la astrofotografía, que es la disciplina esta donde uno fotografía los astros, generalmente empieza desde muy chico. Yo desde niño siempre fui muy entusiasta por la astronomía, pero bueno, ya de más grande pude, bueno, empezar a hacer fotografía astronómica. Y hace unos años, más o menos unos 4 o 5 años, si mal no recuerdo, empecé a especializarme en la fotografía solar. O sea, tuve la oportunidad de ver a través de un telescopio solar y me fascinó lo que vi con mi ojo a través del telescopio y empecé a, bueno, a buscar información y a especializarme en esto de hacer fotos al sol. Y bueno, el sol es muy interesante porque es muy dinámico y cambia a diario. ¿Quién no jugó con la idea de ser astronauta? ¿Jugaste con esa idea también? Porque de niño Sí, todos sí, tenemos un poco esa totalmente, fantasía. claro, claro. ¿Y por qué Pero bueno, por lo menos sí, no, estás no más llegué cerca vos? a ser astronauta, pero llegué a la NASA con mis fotos. Así que bueno, ahí, pegué en el palo. Muy bueno, mucho más que muchos Claro. que nos quedamos solo en la fantasía de alguna vez voy a ir a volar por ahí, la fuerza de gravedad y todas esas ilusiones que tenemos. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo fue tu primer, decías entonces hace 4 años, sacaste la primera foto al sol o, entendí bien, hace relativamente Sí, poco? sí, ya, claro, ya antes había hecho fotos, por ejemplo, del cometa McNaught, que fue un cometa impresionante en el 2007. O sea, hice fotos un poco del cielo profundo a la noche, paisajes con la Vía Láctea, o sea, muchos paisajes acá de la zona donde vivo, molinos con la Vía Láctea o algún sol poniéndose atrás de un molino con manchas, manchas solares. Pero la fotografía solar, bien propiamente dicha, fotografiar, o sea, en distintas longitudes de onda el sol. Sí, más o menos hace unos 4 o 5 años que empecé. ¿Y qué son las manchas solares? Que las describís mucho y las medís y tienen una importancia que así al que recién empieza o empieza a escucharte, no, como que no termino de dimensionar cuál es la importancia de descubrir una mancha solar, que me imagino que debe ser un montón. Me parece increíble que haya una mancha en el sol, pero ¿qué es ese descubrimiento para vos? Bueno, las manchas solares son indicativo del nivel de actividad del Sol. O sea, el Sol tiene periodos de 11 años, donde pasa de un mínimo, donde hay nada de actividad, a un máximo, donde hay mucha actividad. En este momento estamos acercándonos al máximo solar, que probablemente ya esté acá en el 2024, y las manchas solares en sí son zonas donde en la superficie del Sol hay eh, campos magnéticos tan pero tan intensos que impiden que el calor que se genera en el núcleo solar salga a la superficie. Entonces, esa zona que vemos oscura, por eso le decimos una mancha, es una zona que está más fría que la zona que la circunda, o sea, más o menos unos 2000, 3000 grados menos que el resto de la superficie. O sea, no está fría, o sea, por una cuestión de contraste se ve oscura, pero solamente está más fría que el resto. Pero bueno, se ven esas manchas, y esas manchas, cuanto más manchas hay, indican que hay mucha más actividad del Sol. Claro. Acá el tema con este tema de la actividad solar es que esas manchas también, como son campos magnéticos muy complejos, pueden causar explosiones solares. Y esas explosiones solares pueden afectar acá en la Tierra el tema de comunicaciones, de satélites, los GPS, bueno, todo ese tipo de cosas. Wow. Me acuerdo que había leído hace un tiempo que en la Edad Media era una gran pregunta, ¿qué son esas manchas en el Sol? ¿Por qué el Sol tiene manchas, no? Sería Eh, gracioso casi Claro, decirle tiene lo lunares, que, ¿no? Que queda como casi. claro, claro. O sea, lo que pasa es que el sol se tenía como algo divino y claro, que el sol tenga una mancha era como que, bueno, una divinidad esté manchada, o sea, como que no.
no podía ser. Entonces, bueno, sí, el primero que observó, bueno, manchas solares fue Galileo Galilei. Claro, exacto. Eduardo, te quería preguntar, me imagino que se requieren equipos muy especializados para sacar fotos al cielo. ¿Qué usás? ¿Y cómo lo fuiste adquiriendo? Bueno, sí, para el sol se necesitan equipos especiales, esto hay que recalcarle a toda la gente que, bueno, que escuche esto y que tal vez quiera hacerlo, observarlo. O sea, nunca hay que apuntar ningún tipo de instrumento óptico, telescopios, binoculares, largavistas al sol, sin protección adecuada, porque van a quedar automáticamente ciegos. O sea, es así. O sea, la concentración que provoca el lente de un telescopio o de unos binoculares, de la luz y de la radiación del sol, te va a quemar la retina. Entonces, dicho esto, los equipos tienen filtros especiales para poder hacerlo de forma segura, ya sea para observarlo o para fotografiarlo. Y yo utilizo una variedad de telescopios porque el Sol se puede fotografiar y observar en la luz que emite el hidrógeno, en H-alfa se llama, donde se ven esas prominencias solares que son como llamaradas que salen del Sol, donde se puede ver también toda la superficie que se ven como pelitos y como filamentos que se remolinan en torno a los campos magnéticos. Se puede fotografiar en luz blanca, que es la luz que yo veo con mis ojos, como cuando por ejemplo me pongo esos anteojos de eclipse para ver un eclipse solar, bueno, eso es luz blanca. Y también puedo fotografiar en luz ultravioleta, que esa luz ya es invisible al ojo humano, pero sí es sensible a una cámara fotográfica, y también puedo fotografiar el sol en esa longitud de onda, que se ve también totalmente distinto a las otras dos. Todos los equipos, bueno, obviamente son especializados, son caros, no se consiguen acá en Argentina y bueno, hay que traerlos del exterior. O sea, el tema de la fotografía solar y de los equipos solares es muy exclusivo. Hay dos fabricantes en el mundo que fabrican filtros, por ejemplo, H-alfa, así que es algo muy, muy, muy selecto. O sea, no, hay, por ejemplo, yo tengo comprado un filtro que hace un año que lo pagué y bueno, me dijeron ahora, hace unos pocos días, que tal vez este año pueda estar listo, porque se fabrican a mano, Ah, son muy complicados de hacer, pero bueno, es todo un mundo la fotografía solar. Incluso hasta tengo un telescopio que lo construimos acá en Rafaela, específicamente diseñado para el sol, para poder hacer cosas con el sol. Qué bárbaro, increíble, eso es como un mundo nuevo. Ahora el lunes hay un eclipse. ¿Sos fan de los Sí. eclipses? ¿Te dan lo mismo? Porque por ahí estás tan acostumbrado y tan, o sea, tenés esta amistad con el sol y con todos los astros desde hace tanto tiempo que para vos un eclipse, bueno, qué sé yo, no es para tanto. ¿O realmente es para tanto? Bueno, yo nunca fui a ver un eclipse total, por ejemplo. Hubo uno medianamente cerca en San Luis, y lo fotografié desde acá de Rafaela como eclipse parcial, no total, había que estar en esa zona para verlo como total. Y es algo que, bueno, sin duda que es algo muy interesante porque, bueno, es una muestra de la mecánica celeste, cómo que uno puede predecir que el movimiento de la Luna hace que en ciertos momentos pase justamente frente al Sol y lo eclipse. Todos hablan que es un momento muy, muy impresionante, pero bueno, yo lo que hago desde acá, pudiendo observar el sol en detalles y captar explosiones y demás, también me parece extremadamente impresionante, y entonces por ahí nunca sentí, o sea, esa atracción de ir a ver un eclipse solar en ese lugar. Lo he fotografiado desde acá, desde Rafaela. Claro, Ahora y porque, bueno, en octubre, el 2 de octubre, hay un eclipse anular en Santa Cruz, ajá, acá en Argentina. Pero bueno, estoy pensando si voy a este o no. tiene mucha prensa, ¿no? El eclipse. Y sí. también nos da, bueno, hay mucha cuestión de creencias que no, esto de Mercurio retrógrado y toda esta, ¿no? Toda esta cuestión que terminan confundiendo y al final uno termina dándole bola o echándole la culpa de estados anímicos y tanta cosa. Sí. ¿Vos qué opinás vos al respecto de, por lo menos de esto, de los cambios anímicos? ¿Te parece que algo que pasa allá arriba realmente un eclipse? Es así como vos decís, ¿no? Que es un momento importante y que tiene toda esa energía que cambia. ¿Puede afectarnos acá a los seres humanos? Mira, científicamente no, o sea, no tiene un impacto directo en nosotros. Después, Ujú. bueno, hay gente que puede hablar, sí, de que la energía, que la vibración y toda esa historia, lo respeto, por supuesto, o sea, pero no hay nada científicamente comprobado. Si hay alteraciones, por ejemplo, durante un eclipse total, al cubrirse el sol y prácticamente se hace de noche, los animales, por ejemplo, o sea, interpretan eso como que, bueno, se hizo de noche, entonces empiezan los pájaros a regresar a sus nidos, o sea, el comportamiento de los animales cambia, ¿no? La temperatura baja, a veces puede bajar hasta 5 grados durante la totalidad.
pero bueno, son fenómenos que son naturales, o sea, que eso te afecte el estado de ánimo, qué sé yo, es complicado, o sea, no es medible, diríamos. Sí, bueno, todos los astros cumplen su función, obviamente el Sol o sea, es el que posibilitó la vida en la Tierra, ¿no? Porque nos da energía, calor, mantiene a la Tierra en una temperatura agradable para que podamos vivir. La Luna con su atracción genera las mareas, que también son sumamente importantes para la vida, pero ese efecto en las personas, como decir, bueno, o sea, vas a tener suerte, vas a tener esto, lo otro, porque los astros, bueno, científicamente no es comprobable, entonces o sea, está en cada uno creerlo o no creerlo, pero bueno, científicamente no hay pruebas de que sea así. Perfecto. Te hago la última, después te dejo, no sé si Manu tenés algo más. Hay un montón de cosas para preguntar, pero te quería preguntar en esto de, bueno, te pregunté por la parte anímica y como conocedor del sol, así como sos mucho más cercano que yo, por ejemplo, que no lo he visto tan de cerca, digo, ¿tenés pensamientos tremendistas como de que, bueno, viste que hay gente que piensa que el sol, que nos vamos a derretir todos, que cada vez está más cerca, que nos hace daño a la piel, todas las cosas que le ponemos, otros dicen, no, es el padre sol. Bueno, hay mucho candombe alrededor. ¿Vos cómo lo sentís eso? Que justamente tenés como toda la parte científica y el conocimiento. ¿Es una amenaza realmente el sol o es amigo? Las dos cosas. Puede llegar a ser una amenaza, o sea, obviamente la radiación ultravioleta que está emitiendo el sol puede o sea, causarte enfermedades, como bueno, bien conocido cáncer de piel, o sea, si uno se expone mucho a la radiación solar, puede ser un factor que desencadene una enfermedad. Obviamente puede ser un factor, como el hecho también de fumar, y hay gente que fuma y no tiene cáncer, ¿no? Obviamente, o sea, es un factor, o sea, nada más. Pero está bueno cuidarse de eso. Pero sí es un hecho de que, bueno, una explosión solar muy potente puede causarnos daño, no a nosotros, sino a nuestra tecnología. En 1859 hubo un evento que se llamó el evento Carrington por un astrónomo inglés que lo observó, que fue una explosión solar tan fuerte, la más fuerte que se tiene conocimiento, que causó auroras boreales hasta cerca del Ecuador, quemó toda la línea telegráfica que había en Estados Unidos en ese momento, que era bueno, un poco lo único que había que funcionaba con electricidad, ¿no? Así que hoy una tormenta solar de esa dimensión nos pondría en serios aprietos en cuanto a la tecnología. O sea, nosotros dependemos mucho de la electrónica, de las comunicaciones, internet, las centrales eléctricas, entonces eso podría ser un problema para nosotros. Pero bueno, o sea, no es probable, o sea, puede pasar, pero o sea, es como que cuando uno habla de que te puede impactar un meteoro con la Tierra o un asteroide, o sea, puede pasar. Ahora, las posibilidades de que pase no son tan altas. Entonces, o sea, puede pasar, pero no es probable que suceda. Pero por otro lado, bueno, el Sol, como hablábamos antes, es un poco el que permite la vida en la Tierra. Entonces, Claro. en ese sentido, o sea, bueno, si no tuviéramos sol, no habría plantas que generen o que hagan fotosíntesis y que generen oxígeno, la vida como es en los mares, con el plancton, que es el principio de la cadena alimenticia. Entonces, el sol es muy importante para todo eso, pero también, bueno, tiene su parte de peligro. Su lado Ahora, B, ok. sí, dentro de 4.500 millones de años, o sea, dentro de un rato, el Sol va a llegar al fin de su vida. Entonces, cuando llegue al fin de su vida, el Sol se va a transformar en una gigante roja, va a empezar a crecer, 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 y se va a tragar al planeta Mercurio, al planeta Venus y a la Tierra. O sea, nosotros vamos a estar adentro del Sol, Wow. en esa expansión. ¿Cuánto Pero dijiste? bueno, para ¿Cuánto es eso esto? faltan ¿Cuántos años? A ver, 4.500 millones de años. me pongo la O sea, el alarma. Sol Listo. está claro, sí. O sea, para acordarte de que ese día te tenés que ir. El Sol está en la mitad de su vida, o sea, más o menos tiene eso de vida, unos 4.500 millones de años más o menos, y le queda otro tanto, o sea que falta muchísimo, pero bueno, ese va a ser el fin, va a haber un momento en que el Sol va a morir cuando consuma todo su combustible, que es hidrógeno, se va a hinchar y bueno, va a tragar hasta la Tierra por lo menos. Eduardo, te hago la última. ¿Investigás Sí, con sí. el lente algunos otros planetas? ¿Fotografías alguno, Saturno, Venus? ¿O solamente te enfocás en el Sol y en la Luna, en las fotografías al Sol y Bueno, a la en este Luna? momento estoy muy concentrado, bueno, con el Sol y con la Luna, pero sí tengo fotos hechas de Saturno, de Marte, de Júpiter, de Venus también. He hecho algo también de paisaje astronómico, o sea, por ahí integrar el paisaje terrestre con la Vía Láctea, ese tipo de fotos también
me gusta mucho hacerlas, nada más que, bueno, el tema de centrarse o especializarse en el sol insume mucho tiempo, Claro. porque se genera, o sea, yo, por ejemplo, en una mañana haciendo fotos al sol puedo generar 300, 400 gigabytes de información, de datos, para después procesar. Ah, Entonces, sí, realmente es muchísimo muchísimo. y te lleva mucho tiempo procesar y ya casi que no te deja tiempo para hacer otra Claro. cosa. Bueno, buenísimo. Aprendí un montón de cosas. Me encantó el dato de que el sol va a morir, pero falta un rato largo. Sí, Hay algunas cosas como que perdí un poco el temor. Siento que soy un poco más amiga ahora del sol a raíz de que te conozco a vos, Eduardo. Así que fue un gusto hablar con vos. Me encantó la charla porque aparte es algo poco usual. Sí, sí. Sos un distinto, digamos, ¿no? No hay mucha gente que hace lo mismo que vos. no, no, el tema acá en Argentina, por ejemplo, fotografía solar a este nivel no conozco a nadie que lo haga, e incluso a nivel mundial no hay tantos, o sea, porque es una especialidad que requiere, bueno, equipos totalmente distintos a lo que se usa en otro tipo de fotografía astronómica, y bueno, hay que tener cuidado, son equipos especiales, o sea, toda la técnica que se utiliza también es bastante especial para lograr estas imágenes, así que no hay tantos. Buenísimo. Bueno, y recordamos entonces el consejo que diste de no hacer esto a ojo desnudo, o sea, con un largavista o con, no sé, con ningún Sí, artefacto que no esté preparado exactamente para la tarea que vas a hacer, que es mirar el exacto. sol, porque lastima y mucho. Bueno, Eduardo, arroba Eduardo otra vez lo tengo que decir, decilo vos, Manu, dale. O decilo vos, Eduardo, que te va a salir mejor, así la gente va y conoce un poco tu espacio. Es Eduardo Schaberger, con S. Schaberger. Claro, Schaberger. lo decís Ujú. mucho, mucho más suave. A mí me sale como SH, Schaberger, pero bueno, en fonética suena, Claro, lo que pasa es que nosotros en español, cuando hay una S al principio, le agregamos la E. O sea, claro, acá en Rafaela, mucha gente me dice Schaberger, claro. pero lo más correcto es Schaberger. Schaberger. Perfecto, pero bueno, que no vaya a No era poner tan difícil, en no es tan realidad. difícil, pero que nadie ponga la Y en lugar de Para, la y el SH. segundo apellido? Pupó, es francés. Pupo. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo Sí. encontramos, estás arrobado en todas nuestras publicaciones antes de lo previsto, así que el que quiere ir a conocerte un poquito más y a conocer al amigo Sol, ahí está toda la información disponible. Aparte sos muy didáctico para explicar, está buenísimo. Conocí mucho más en función de conocer tu Instagram, así que agradecida por eso, porque me gusta mucho el sol a mí. La verdad, yo sigo tomando Sí. sol como si nada. Yo soy Somos amiga. partidarios del sol. Somos partidarios del sol. Bueno, Eduardo, te dejamos Bueno, libre. bueno, pero con un buen protector solar no pasa Por nada. supuesto que sí, se disfruta. Gracias por tu tiempo y quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Bueno, buen fin de Gracias, semana. Eduardo. Gracias. Gracias igualmente, nos vemos, chau chau. Bueno, entonces no era de Mendoza.